Y bueno, vamos a seguir con nuestro último invitado, Jiminson. Listo. Que es, como les comentaba al principio, uno de nuestras nuevas adquisiciones dentro de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo, a quien incluso, pues bueno, voy a agregarlo acá ya de una vez a nuestro escenario. Primero que nada, Jiminson, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Se está escuchando? ¿Ahí lo escuchan? Sí. No, está bien. No. Y en el de regalan un segundo. Ahí sí. Regalan, dame un No, segundo. pero no se las escucho. Porque está solo. A ver. Se pone que está. Está bien. En caso que se... Prende tu micrófono, porfa. Alejo. Oye, que ya viene la pizza. ¿Quieres otro? Con Todo. calma. Los audífonos, a ver. Listo, perfecto. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Bueno, Bueno, Jason, primero que nada, cuéntanos desde dónde estás transmitiendo, porque una de las intenciones del nuevo mandato de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo es poder tener mucha más presencia en otros lados distintos a Bogotá. Entonces, cuéntanos un poquito dónde estás. qué bueno, qué bueno. Esa me parece muy bien y bueno, antes muchas gracias por la invitación y por permitirme estar como afiliado al colegio. Como lo he hecho desde que ingresé, pues con todo el ánimo de aprender, de aprender de los que ya nos llevan más camino en esto del derecho deportivo. Yo soy de Ibagué, de la ciudad musical, y ahora también promovida por las autoridades municipales como la ciudad deporte también. Entonces, aquí trabajamos con el Deportes Tolima y con algo también de deporte aficionado, ahí vamos. Bueno, Jimmy, primero, muchísimas gracias. Y ahora cuéntanos de qué nos vas a hablar y te vamos haciendo preguntas. La gente acá está absolutamente a disposición para hacerte las preguntas que consideren. Entonces, cuéntanos, de qué nos vas a hablar sobre estas conclusiones que hemos planteado en relación con los Juegos Olímpicos de este año? Bueno, muchas gracias. Pues a ver, el tema que voy a abordar tiene que ver con la admisión, por decirlo de alguna manera, de los deportes olímpicos. O sea, cuando un deporte puede ser o no olímpico, que como lo decía nuestra presidenta al inicio, siempre es una discusión que se da cada 4 años cuando hay unos Juegos Olímpicos de por qué X o Y deporte no es olímpico. Y de hecho, valga la aclaración, pues la Carta Olímpica habla de deportes olímpicos porque de pronto en la universidad no se especificaban deportes uno solo, hablamos de disciplinas, modalidades, pero cuando uno va a la Carta Olímpica habla de deportes. Entonces, pues siguiendo esa línea y ese lenguaje de la Carta Olímpica, hablamos de deportes. Y en nuestro caso siempre surge en Colombia esa discusión, especialmente por el patinaje, porque en el patinaje nos va muy bien a nivel de panamericanos, de suramericanos, de mundiales. Entonces siempre como que está esa inquietud y a veces como ese pesar de que si estuvieran el patinaje en los Juegos Olímpicos tal vez tendríamos muchas más medallas. En los mundiales, por ejemplo, el patinaje tuvimos alrededor de 50 medallas. Entonces, así como a la ligera uno podría decir, bueno, serían 50 medallas olímpicas que podríamos tener. Entonces, pero eso pues no es tan así y no es tan fácil. En primer lugar, pues es importante tener en cuenta que el Comité Olímpico Internacional tiene una organización, tiene unos miembros que hacen parte del Comité Olímpico, que se reúnen en lo que ellos llaman una sesión, que es como lo que nosotros podríamos conocer como una asamblea, en la que toman este tipo de decisiones. El Comité Olímpico tiene como órgano de administración la comisión ejecutiva, y ante la cual pues llegan estas solicitudes. También la Carta Olímpica, que es digamos la regla, la norma principal del Comité Olímpico,
Internacional, pues dice que hay un programa de los Juegos Olímpicos y ese programa tiene dos elementos que son el programa deportivo y el programa de pruebas. Entonces, una vez terminan los Juegos Olímpicos, se examina ese programa, se revisa ese programa y se establece cuál va a ser el programa deportivo y el programa de pruebas para ese siguiente ciclo olímpico. Entonces, y para los futuros que vengan. Entonces, el programa deportivo son en sí los deportes que se determinan para una edición de los Juegos Olímpicos y el programa de pruebas son como lo que conocemos nosotros comúnmente como las competencias, que son en las que participan en cada uno de esos deportes cada deportista que tiene como una finalidad la clasificación y recibir unas medallas o unos diplomas olímpicos. Entonces, esa digamos que es una diferenciación importante. Ahora bien, para establecer de pronto respecto a los requisitos, yo lo que veo es que hay requisitos contenidos en la Carta Olímpica, pero también hay unos requisitos adicionales más de manejo, de lobby, de qué tanta influencia puede tener un deporte. Ahora, la Carta Olímpica lo principal que dice es que son deportes, que los únicos deportes que se pueden unir a unos Juegos Olímpicos son los que estén dispuestos a cumplir la Carta Olímpica, el Código Mundial Antidopaje y el Código del Movimiento Olímpico sobre Prevención de Manipulación de Competiciones, que es un código que establece ciertas capacitaciones para que los deportistas tengan el conocimiento de qué deben llevar a cabo para prevenir esa manipulación de competiciones. El Código Mundial Antidopaje, pues que conocemos ampliamente, que tienen que cumplir, y como les decía, la Carta Olímpica, que es la norma que regula y que establece todo lo que tiene que ver con la organización olímpica. Entonces, lo primero es que tienen que estar dispuestos a eso. En ese sentido, y en aplicación de esos valores olímpicos, muchas federaciones internacionales, que además, pues valga también decirlo, ese deporte tiene que estar regido bajo una federación nacional reconocida por el Comité Olímpico Nacional, y a su vez debe tener una federación internacional que sea la que rija ese deporte. Entonces, ahí lo que uno ve es que esas federaciones, para lograr llegar a unos Juegos Olímpicos que sean aceptados por el Comité Olímpico Internacional, tienen que ceder en gran parte muchos temas de regulación de la competencia, en algunos casos, regular el caso, por ejemplo, de las medallas, el juzgamiento. Entonces, por ejemplo, lo veíamos en pesas, que en los mundiales se reconoce pesas por las dos modalidades, mientras que en los olímpicos era solo una medalla, sumando el peso que levantan los deportistas en las dos modalidades, de arranque y envión, si no estoy mal, que son las modalidades en pesas. Entonces, tienen que reducir, por ejemplo, esa cantidad de medallas. Entonces, esos son criterios que también el Comité Olímpico revisa respecto a esa cantidad de medallas que ellos entregan, respecto al juzgamiento, qué tan subjetivo puede ser o qué tan uniforme puede ser. Por ejemplo, hay un impedimento frente a los deportes que tienen una propulsión mecánica, y de ahí el tema de que es difícil que a los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional admita deportes a motor, porque pues generalmente se piensa que hay como mucha desigualdad de acuerdo pues a lo que al motor y a las especificaciones técnicas que puedan utilizar en esos deportes. Entonces, hay esos criterios, hay unos criterios que también tienen que ver con el patrocinio, qué tanto patrocinio puede generar ese deporte, qué tanta audiencia también. Y por ejemplo, en este tema de la audiencia para estos olímpicos Juegos Olímpicos que acaban de terminar, tuvimos el breaking o break dance, como lo conocemos, y la aceptación de ese deporte tuvo que ver en parte con que en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires tuvieron gran éxito, y parte de ese éxito fue que fue uno de los deportes más vistos por streaming. Entonces, eso también tiene que ver con que el Comité Olímpico Internacional quiere acercarse a esas audiencias jóvenes,
que quieren otro tipo de deportes, no solo los tradicionales, y también ver, digamos, eso también económicamente, qué tanto puede llevar a atraer hacia patrocinios para el Comité Olímpico Internacional y pues para distribuirlos en los comités olímpicos nacionales igualmente. Entonces, Jimison, pues, ahí yo le tengo una pregunta, bueno, varias, pero la primera sería, a mí particularmente me gusta el skateboarding, que ya lleva 2 olímpicos siendo deporte olímpico. El hecho de que ya lleve 2 Juegos Olímpicos estando como dentro de la parrilla de deportes, hace que ya se quede de manera definitiva o sencillamente hay que esperar a que vuelvan y lo aprueban, o cómo funciona, digamos, en estos deportes que son nuevos, pero que como que uno le sigue pareciendo que llevan muy poquito tiempo en los Olímpicos. Sí, ahí digamos que no están fijos, porque los deportes fijos son 28 y hasta incluso los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, que se aplazaron al 2021, para que entrara un nuevo deporte tendría que salir uno de esos 28. Para esta edición se permitió esos 4 adicionales y tuvimos 32 deportes, entonces digamos que fueron un poco más flexibles para no tener que sacar los tradicionales, los que ya están ahí fijos, y permitir estos nuevos que a medida que vaya pasando el tiempo, y yo lo que encuentro y lo que veo es que no hay como una regulación específica respecto a que después de 3, 4 Juegos Olímpicos ya sean permanentes, sino que en la medida en que el Comité Olímpico vaya viendo que sí son aceptados, que sí son, digamos, tienen esos niveles de audiencia, que sí generan esa práctica, digamos que a nivel mundial, que también cuando uno mira las cartas olímpicas anteriores, habla de que deben ser practicados por 75 países, en mínimo 4 continentes para los hombres, 45 países y 3 continentes por mujeres, para el caso de las mujeres. Entonces, en la medida en que el comité vaya viendo que eso se mantiene o incluso aumenta, pues puede seguirse quedando en los siguientes Juegos Olímpicos. Pero también juega mucho el tema de el lugar donde se hace los Juegos Olímpicos, la ciudad organizadora. Entonces, eso también tiene que ver porque en algunos casos, como sucedió en Tokio, que ingresaron al karate por ser un deporte originario de allá, pues puede hacer que entre uno y salga otro de esos que han estado ahí pocas veces en los Juegos Olímpicos. Entonces, yo veo que ahí hay muchos temas subjetivos y de sostenerse y de qué tanta fuerza puede llegar a tener una federación internacional para sostenerse. Y ahí, ¿qué sorpresas podemos esperar para los próximos Olímpicos? ¿Qué deportes ya sabemos se ha propuesto por parte de la ciudad organizadora, o cuáles son los que van a ingresar para los próximos Olímpicos y qué debemos como tener en cuenta para ello? Sí, tengo entendido que hay unos deportes nuevos que tienen que ver con una especie de fútbol americano que no tiene contacto. De pronto se podría pensar también del béisbol, que puede ingresar, pero creo que hay 3 o 4 que ya están ahí en la lista para Los Ángeles 2028, que han sido propuestos y que llevarían a que, por ejemplo, el breakdance o el breaking que estuvo ahorita en Francia ya no esté para el 2028, porque entrarían esos nuevos deportes. Ahora, eso también tiene una cuestión, y es que tiene que hacerse con bastante anticipación. Alrededor de 7 años para los deportes y alrededor de 3 años para las pruebas, porque también los deportes que ya están pueden solicitar que se cambie una prueba por otra o que se agreguen nuevas pruebas o nuevas modalidades. Entonces también ahí pueden surgir nuevas pruebas para deportes que ya conocemos, pero que pueden tener nuevas modalidades para evolucionar o para tener nueva audiencia. Acá muy diligentemente me han enviado los nombres de los 4 deportes entonces que están, que serían flag football, que pues Sí, es como fútbol americano, que no es, o sea, fútbol bandera, algo así. Squash, softball y lacrosse. Esos serían como los 4 que entendemos
van de cara al organizador. Y la última pregunta, Jimison, si le parece, esto que hemos hablado respecto de los que podríamos llamar los Juegos Olímpicos de verano, ¿aplica también de la misma forma para los Juegos Olímpicos de invierno? No, los Juegos Olímpicos de invierno, no estoy mal, son en 2026 en Milán. Esos Juegos Olímpicos de invierno tienen unos requisitos específicos, y es que se practiquen en un mínimo de 25 países y en 3 continentes. Entonces, ahí no hay una diferenciación en la Carta Olímpica frente a hombres y mujeres, sino que es un general respecto a que se practiquen en esos 25 países y en 3 continentes. Tiene razón de ser, pues en cuanto a que son deportes que solamente se practican en su gran mayoría, o si no todos, en nieve o deportes sobre hielo, que pues son muy pocos países pues a nivel mundial que pueden tener esa posibilidad de practicar esos deportes. En Colombia han habido deportistas que han participado en los Juegos Olímpicos de invierno y siempre uno ve como que presentan la noticia como algo muy particular y muy raro, porque pues en Colombia no tenemos esos escenarios. El venezolano que hace slalom. También. El Venezuela, el slalom, exacto. Pero muy seguramente pues tienen que entrenar en esos países donde hay la posibilidad de esos escenarios. Bueno, no sé, Jimison, si quieres adicionar algo o concluimos con algo esto que hemos venido hablando. Sí, no, yo creo que pues en este caso, yo lo que veo aquí en cuanto a los deportes que entran a los Juegos Olímpicos, que son admitidos por el Comité Olímpico Internacional, es que de cierta manera tienen que tener una gran voluntad de ceder a las exigencias del Comité Olímpico Internacional. Si un deporte quiere estar ahí, no puede ir a exigir, sino más bien a aceptar esas condiciones frente a la competencia, frente al juzgamiento, mostrar también gestión y hacer un gran lobby ante los miembros del Comité Olímpico Internacional si un deporte quiere verse allá en los Juegos Olímpicos, que obviamente es supremamente importante para cualquier disciplina deportiva, pero debe haber como esa voluntad de ceder en sus reglamentos, de ceder en el manejo mismo del deporte para poder estar allí. O sea, nos falta más trabajo en la Federación de Patinaje y en la de Tejo para quienes nos gusta la disciplina. Bueno, sí. Y por eso agradezco a Juan, a Jimison, a nuestra presidenta de este corto, pero entiendo yo también sustancioso evento. Por eso pues, los dejo con ella para que dé el cierre. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron y a las que lo van a ver en diferido. Va a quedar, por supuesto, en nuestra página de YouTube. Compártanlo también. Hay mucha gente interesada porque hasta ahora puede estar durmiendo con sus hijos o viendo otra cosa, ¿no? Masterchef. La competencia es dura a esta hora en este horario prime, pero entonces los dejo con nuestra presidenta para que nos dé el cierre. Muchísimas gracias a todos, Jimison, muchísimas gracias. Y ahí vamos cuando nos invita por allá, por Ibagué. Claro que sí, por acá, bienvenidos.